Antes de darles comienzo, quisiera comentarles que, bueno, ¿qué entienden ustedes por marco teórico? En sus propias palabras, ¿para qué sirve el marco teórico? ¿Quién se anima a contestar? Sin miedo. ¿Nadie? Bueno, necesito que no pierdan de vista que ustedes van a jugar el papel de escritores, de investigadores. Sé que para muchos de ustedes, tal vez no para todos, esta es la primera investigación que van a realizar. Y a lo mejor la van a realizar, pues no por convicción o deseos de hacer una investigación, sino pues, simplemente porque lo tienen que hacer, porque es un requisito. Eh, pero independientemente si lo hacen por gusto, por vocación o por obligación, eh, ustedes se van a tener que poner en papel, en modo escritor, en modo autor. Y por lo tanto, debe de haber una contraparte, que es la otra persona o otras personas que los van a escuchar, que los van a leer. Eh, y lo importante de esto es que el único método de comunicación que ustedes van a tener con esas otras personas es la comunicación escrita. A diferencia de lo que estamos haciendo ahorita, que podemos entablar una conversación y en cualquier momento ustedes pueden tomar la palabra, podemos debatir, podemos no estar de acuerdo o podemos estar de acuerdo en todo. Cuando se trata de una investigación, esto no lo podemos hacer, solamente es a través de un método escrito. Y ese método escrito es a lo que nosotros llamamos protocolo de investigación. Y ese método escrito tiene dos apartados que son fundamentales y es el tema que nos toca el día de hoy. Esos apartados son el marco teórico y los antecedentes. Entonces, a mi pregunta de, en la práctica, ¿para qué sirve el marco teórico? Pues si nadie quiere tomar la palabra, bueno, entonces yo les voy a dar la respuesta. ¿Para qué sirve un marco teórico? Sirve para que ustedes, autores, le brinden la información mínima necesaria al lector para que entienda su propuesta de proyecto de investigación. Para eso sirve un marco teórico, ¿sí? Pónganse siempre en el papel del lector. Los lectores pueden ser nuestros propios compañeros residentes, también pueden ser los revisores que se van a encargar de emitir su opinión sobre nuestro protocolo de investigación. Los lectores pueden ser los integrantes de los comités de investigación y de ética, de los que depende que nuestro proyecto se autorice o se rechace. Los lectores pueden ser el editor en jefe, los editores asociados de una revista, a la cual vamos a mandar, esperemos, nuestro proyecto de investigación cuando esté finalizado. Entonces, los lectores pueden ser cualquier persona. Y tenemos que ponernos siempre en el papel del lector y tenemos que tomar en cuenta que el tiempo del lector es escaso, que el lector seguramente es una persona que tiene múltiples ocupaciones y créanme que el lector les va a agradecer que ustedes sean capaces de poder transmitir el mensaje que quieren transmitir en pocas palabras. Entonces, marco teórico es la información mínima necesaria que nuestros lectores necesitan para entender nuestro proyecto de investigación. Y cuando digo mínima necesaria, me refiero a que el marco teórico tiene que ser una síntesis de lo más importante del tema. Esos marcos teóricos que son extremadamente largos, eh, no nos van a dar un buen efecto hacia el lector, ¿sí? Tenemos que sintetizarle la información. Entonces, menos es más. Ahora, ¿cuál sería la diferencia
de los antecedentes en comparación con el marco teórico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien con sus propias palabras podría explicar cuál sería la diferencia entre marco teórico y antecedentes? Hola, doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si es correcto lo que voy a comentar, pero recuerdo que en antecedentes teníamos que validar más que nada la palabra PICOT, en donde nosotros podemos integrar la población, el tipo de intervención que voy a hacer, em, con qué población la voy a comparar y qué tipo de intervención se va a realizar para que nosotros podamos tener un resultado. Eso iría más que nada en antecedentes y lo otro, pues lo que usted acaba de comentar. Por ahí va, o sea, por ahí va, pero traten de que todo lo que hagan, encontrarle un sentido práctico. Los antecedentes, a diferencia del marco teórico, es todo lo que ya se ha descrito y publicado en torno a nuestra pregunta de investigación, ¿sí? Em, no sé si quede clara la diferencia. Recuerden que toda investigación parte de la pregunta de investigación. Es así como, eh, imagínense un árbol en el cual las hojas, en lugar de ser hojas color verde, son hojas de un artículo, ¿no? Que tienen muchas letras. Imagínense un árbol así frondoso, gigante, gigantesco, cuyas hojas son hojas de papel que contienen letras. Obviamente ese árbol tiene ramas, tiene un tronco, y las raíces de ese árbol, la semilla de donde germinó ese árbol, es la pregunta de investigación. De ahí parte todo. Por lo tanto, los antecedentes es, son todos los estudios que ustedes logren identificar en una base de datos que ya hayan intentado contestar la pregunta de investigación. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, a ver, alguien, si alguien me pudiera compartirnos la pregunta de investigación que están trabajando actualmente y lo tomamos como ejemplo. ¿Quién se anima a comentar en qué pregunta de investigación están trabajando? ¿Nadie tiene pregunta de investigación? No tengan miedo de hablar. ¿Nadie? A ver, una pregunta de investigación, no sé. Algo así muy, muy sencillo. ¿Cuál es la mortalidad? ¿Cuál será la mortalidad en pacientes con fractura de fémur eh, distal? ¿Sí? Esa es mi pregunta de investigación. Entonces, el marco teórico sería eh, todo lo que la definición de fractura de fémur distal, su clasificación, em, y probablemente hablar de términos epidemiológicos como mortalidad. ¿Sí? O sea, los conceptos básicos que mi lector va a necesitar para entender mi proyecto. Obviamente tengo que definir qué es una fractura, los distintos tipos de fractura de fémur distal, y el concepto de mortalidad, cómo medimos mortalidad. Hasta ahí, ese es mi marco teórico. Y los antecedentes serían todos los estudios que hasta la fecha ya han evaluado la prevalencia de mortalidad en este tipo de pacientes. Supongamos que no hay muchos estudios, que hay, digamos, 20. Algunos describen la frecuencia de mortalidad en Japón, otros en Australia, otros en China, otros en Estados Unidos, otros en Irak, en Irán, algunos en Brasil, y eso es todo lo que hay. Bueno, esos artículos que ya exploraron la prevalencia de mortalidad de fractura de fémur distal serían los artículos que van a componer los antecedentes.
No sé si hasta aquí quede claro cuál es la diferencia entre marco teórico y antecedentes. Ahora, en relación a los antecedentes, es muy común que los describan en prosa. ¿Sí? No sé si quien haya tenido oportunidad de leer antecedentes de un artículo o de una tesis, van a encontrar algo así como fulanito y perenganito o fulanito y colaboradores en un estudio con 7,000 pacientes con fractura de fémur distal, reportaron una prevalencia de mortalidad del 30% en los primeros 30 días. Perenganito y colaboradores reportaron en una población de 500 pacientes iraquíes con fractura de fémur distal una prevalencia de mortalidad del 25%. Y así nos podemos seguir. Esa es la redacción en prosa y es lo más común. Pero existe otra manera de redactar los antecedentes. O sea, otra manera de redactar todos los artículos que ya intentaron contestar la pregunta de investigación. Y esa otra manera de redactarlos es a través de un cuadro que contenga, en un cuadro en donde cada fila sea un artículo y cada columna una característica de este artículo. ¿Sí? Por ejemplo, en la primera columna podríamos hablar sobre quién fue el autor principal de ese artículo y en qué país, de qué país es originaria la población. Otro cuadro, en qué año fue publicado. Otro cuadro, cuál fue la variable de desenlace que se midió. En este caso estamos hablando de mortalidad. Otro cuadro, cuál fue el resultado numérico de esa variable de desenlace, es decir, poner el número de cuánto fue la mortalidad. Y así podríamos hacer más cuadros con más características por cada uno de estos artículos. Esa es otra forma de mostrar los antecedentes. En lugar de redactarlos en prosa, los podríamos mostrar en una tablita. ¿Sí? Bueno, si quedó claro cuál es la diferencia entre marco teórico y antecedentes, ahora sí voy a dejar a sus compañeros para que inicien con la presentación y profundicemos en estos dos aspectos, ¿sí? Marco teórico y antecedentes. Entonces, pues le cedo la palabra al equipo que va a exponer o que va a realizar su presentación y los escuchamos. ¿Quién expone para darle los permisos? Sería yo, doctor. ¿Cómo está? Gerardo Ramírez. Será como Ramírez Hernández. Gerardo. Muy bien. Listo. Muy bien. Sí. ¿Me escuchan? Sí, se escucha muy bien. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos el equipo número 6. Estamos compuestos por 4 compañeros. Un servidor Ramírez Hernández Gerardo, presidente de Medicina de Rehabilitación, junto con mis compañeras Wendy Paola Velasco Mesa, Andrea Karina Mancilla Sánchez y Vázquez Reyes Cintia Abigail. Nosotros vamos a desarrollar el tema de marco teórico en la investigación científica. Voy a cederle la palabra a mi compañera Andrea Karina para que empecemos a desarrollar el tema. Hola, buenas noches. Yo soy Andrea Karina. ¿Sí me escuchan? Sí. Se escucha bien. Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el tema. ¿Cuáles son los objetivos del marco teórico? Bueno,
pues primordialmente es adquirir conocimientos previos acerca del tema, como ya lo comentó el doctor Santiago. También es muy importante crear una perspectiva desde la cual se va a realizar el estudio de investigación. Esto es principalmente tener una perspectiva clara, es muy importante para que al momento de que nosotros hagamos nuestro marco teórico, la investigación sobre este sea muchísimo más sencillo. También es importante tener un apoyo en un marco referencial, de acuerdo a la perspectiva que nosotros le vamos a dar a nuestra investigación. ¿Cuál es un requisito previo? Pues bueno, primordialmente es tener una perspectiva teórica mediante un enfoque personal, el cual es muy importante tenerlo claro para saber cuál va a ser el enfoque de revisión para el marco teórico antes y durante la revisión. Y es muy importante saber qué preguntas son las que nos tenemos que hacer. Es qué vamos a buscar, cómo vamos a hacerlo, dónde vamos a hacerlo y saber cómo se van a interpretar los resultados de los trabajos publicados. Esto principalmente es para que el investigador, en este caso nosotros, tengamos los argumentos suficientes para defender, en este caso, defender y discutir nuestras diferentes tesis que vamos a ir presentando. También en el artículo se menciona que en el área de la salud hay diferentes pues, problemas, conflictos, por así decirlo, y que se relaciona principalmente con la falta de homologación de criterios generales por parte de los asesores o los que conforman los comités de investigación. ¿A qué se refiere? A que los criterios de dispersión presentan múltiples obstáculos. Hay una propuesta la cual establece cómo esclarecer la gran variabilidad de información que tenemos sin hacerlo en enfoques epistemológicos claros y con métodos derivados de ellos. También tenemos campos de investigación. Esto es importante saber diferenciarlos. Y en el área de la salud tenemos 4 campos. Uno es investigación clínica, investigación básica, investigación en sistemas o servicios de salud e investigación educativa. Ahorita vamos a ir desglosando cada uno. Comenzando con lo que es la investigación clínica, pues bueno, en esta se menciona es que en esta los seres humanos son convertidos como objetos de estudio. Y también es importante saber o recordar que la epidemiología estudia estudia los variantes componentes del proceso de la salud en cuanto a sus causas, comportamiento, grupo de población, tendencias. Principalmente todo esto es con fines preventivos. También, por otro lado, en la investigación clínica hay otro apartado, la cual es la epidemiología clínica. En su método se ha aplicado para diseñar proyectos de investigación por medio de ejes y herramientas metodológicas crecientes. También está la investigación epidemiológica, que en vamos a estudiar los diferentes componentes del proceso de salud-enfermedad en cuanto a sus causas, comportamientos en grupos de poblaciones, tendencias y con los fines preventivos. Por otro lado, también está lo que es la investigación básica o biomédica. Esta, pues principalmente se realiza con un mayor fundamento en lo que son las ciencias primarias que le dan sustento a la medicina, que también se conocen como las ciencias médicas. En esta su finalidad, pues es esclarecer la investigación básica. Se refiere a los diferentes fenómenos naturales relacionados con las ciencias biológicas y sociales. Algunos ejemplos de esta investigación se menciona que son los experimentos que se llevan a cabo en laboratorios, en los animales de bioterio, entre otros. La investigación básica, probablemente a muchos de nosotros nos tocó hacerlo en experimentos de laboratorio y también en animales de bioterio.
Por otro lado, también tenemos lo que es la investigación en sistemas o servicios de salud. Es la que se lleva a cabo desde una visión organizada, comprendida pues en lo que es el terreno de las instituciones. Esto es tanto el sector público como sector privado. Aquí, principalmente esta investigación está orientada hacia el estudio de calidad y gestión. Está buscando también tener certificaciones o acreditaciones, tanto profesionales como directivos e institucionales. Todo esto principalmente para hacer como dar prioridad a que los recursos financieros se estén utilizando de la manera correcta. También por último, uno de los campos de investigación también es la investigación educativa. Esta principalmente en estos últimos años se ha empezado a ampliar debido a que se ha demostrado la clara necesidad de producir resultados partiendo de que todo profesional es un resultado de un proceso educativo. Entonces, debe ser una reflexión deliberadamente consciente para que los procesos educativos no sigan la marcha de la inercia. ¿A qué se refiere todo esto? A que los procesos educativos también sean reflexivos y también nosotros tengamos como nuestro propio punto de vista, pero tengamos los fundamentos para poder defender nuestros puntos de vista. Y en este caso, tener la reproducción con lo que lleva el paso del tiempo. También en el artículo nos habla de lo que son los paradigmas y los tipos de metodología en investigación, que se hablan de 3, la perspectiva cualitativa, la perspectiva cuantitativa y por último está lo que es el enfoques y métodos mixtos. Comenzando a hablar con lo que es la perspectiva cuantitativa, pues bueno, esta es la forma de entender la realidad propia de las ciencias naturales y derivada de las corrientes epistemológicas, el método científico. Las características fundamentales de es tener objetividad en lo que son las observaciones y mediciones. Aquí la palabra clave son las mediciones. ¿Por qué? Porque es algo cuantitativo, algo que se mide. Es tener control sobre todos los componentes de los procesos o de las investigaciones. También es para obtener los muestreos, nos puedan dar resultados generales, pero a base de algo que se pueda medir. Bien. Es una introducción que se da para poder entender finalmente cómo se va a empezar a desarrollar toda esta metodología para la elaboración del marco teórico. ¿Sale? Aquí la doctora empezó a mencionar precisamente 3 aspectos muy importantes que el artículo no los menciona como paradigmas y tipos de metodología en la investigación, que son, número 1, la perspectiva cualitativa, número 2, la perspectiva cuantitativa, y finalmente enfoques y métodos mixtos que engloban particularmente estos 2 primeras perspectivas que mencionamos. En general, pues la perspectiva, bueno, a la hora de hacer la línea de investigación, la perspectiva inicial va a ser la perspectiva cualitativa, ¿sale? Que en general nos va a hablar de cuando se empiezan a establecer, más bien a señalar problemas que podemos tomar como base para hacer una investigación, pero no tenemos datos duros, no tenemos estadísticas para empezar a hacer relaciones con el problema inicial. El segundo sería la perspectiva cuantitativa, donde ya empezamos a tener estadísticas, ya empezamos a tener datos duros y vamos a empezar a sentarlos en nuestro proyecto de investigación. Ahora, en la perspectiva cualitativa, contrario a la perspectiva cuantitativa, es una mirada prácticamente opuesta que surge por igual de epistemologías históricamente desarrolladas para el avance de otras ciencias con preguntas distintas y métodos diferentes a los predominantes, ¿sale? Es una perspectiva emergente y alternativa y se centra más en profundizar que generalizar en aspectos propios de las ciencias humanas.
encontrar una relación también junto con el término salud-enfermedad, y se centra principalmente en interpretación de lo que sucede. Y esta va a ser una perspectiva básicamente subjetiva. Y bueno, finalmente los enfoques y métodos mixtos, la experiencia exige la utilización de ambos paradigmas en ciertos casos de la investigación en salud, con el objetivo de entender y lograr el entendimiento y la comprensión de la experiencia humana dentro del campo de la salud. Bien, ya tratando de hacer un resumen desde este punto, a la hora de la elaboración de nuestros protocolos de investigación o una línea de investigación, siempre vamos a tener al inicio esta pregunta que, bueno, hace énfasis el artículo citado: ¿para qué hacer investigación? Y a continuación se enumeran, más bien se enlistan las diferentes respuestas a esta pregunta: para la resolución de problemas clínicos, para la generación de conocimientos en el campo, para el esclarecimiento deontológico del quehacer en la salud, para corregir situaciones de salud e enfermedad, mejorar el proceso en la población y para tomar decisiones con bases válidas en las áreas de salud, con evidencia, ¿sale? Recapitulando en clases anteriores, entonces podríamos empezar a volver a mencionar todos los pasos que se han ido desarrollando a lo largo de las diferentes presentaciones de mis compañeros, ¿no? El primer punto que podríamos desarrollar, pues, sería identificar el problema, ¿sale? Posteriormente de identificar el problema, es muy importante empezar a delimitar este problema para no caer en errores y tratar de englobar información que no está, bueno, no es concerniente a nuestro tema de investigación. Y finalmente, identificar una brecha del conocimiento o frontera del conocimiento, ¿sale? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué no sabemos de este tema? Y esto es, bueno, nos atañe un poquito más porque vamos a empezar a hacer el marco teórico y los antecedentes, ¿sale? Que es donde vamos a empezar a establecer, a poner en escrito toda la información que, como lo dijo la doctora Andrea al inicio de la presentación, va a validar y va a sustentar todo nuestro proceso de investigación, y, como también mencionó el doctor, le va a poder dar pautas a nuestros lectores para poder entender el porqué de nuestra investigación, ¿sale? Bien, como ya lo había mencionado el doctor, es muy importante hacer la diferencia entre qué es un marco teórico y antecedentes, ¿sale? Podríamos tomarlo muy general, como el marco teórico es toda la parte de nuestro proyecto de investigación donde vamos a establecer toda la información concerniente a nuestro tema, ¿sale? En particular, antecedentes lo podríamos tomar como un subtema, ¿sale? O un apartado del marco teórico donde específicamente vamos a hablar ya muy de lleno con respecto a nuestro tema de investigación, hacia nuestra pregunta de investigación, ¿sale? Y es muy importante empezar a hacer el énfasis que en antecedentes vamos a hacer el desarrollo dentro de nuestro escrito de manera generalizada hasta llegar a lo más específico, ¿sale? Y se nos menciona que de acuerdo a esto podríamos hacer una clasificación, ¿sale? De acuerdo a estos antecedentes científicos en generales y en específicos. Ahora, como se ha ido mencionando desde el inicio de la presentación, pues el marco teórico es el pilar fundamental, o es uno de los pilares fundamentales de nuestro protocolo de investigación. Se toman en cuenta solo los relevantes para nuestro tema por medio de una revisión crítica de la literatura. Como lineamientos generales a la hora de estar redactando los antecedentes, ya les había mencionado, es muy importante ir de lo general a lo particular, ¿sale? También se hace mención de la extensión que se le puede dar a este apartado de nuestro trabajo. Va a variar de acuerdo a las referencias que se hayan citado, ¿sale? Se nos menciona que pudiéramos establecer un límite de 10 a 20 cuartillas. Sin embargo, esto va a variar de acuerdo al tema que hayamos elegido, a la delimitación del problema, al método que se haya elegido para el estudio de nuestro problema, ¿sale? También, como ya mencionó el doctor al inicio, es muy importante evitar información prolija e irrelevante, y sobre todo evitar hacer un estilo de redacción confuso, procurando un estilo técnico y finalmente no rebuscado, es decir, sencillo, claro y entendible desde la primera lectura de nuestros lectores, ¿sale? Para que sea entendible desde el inicio. Bien,
Toda la información contenida en los antecedentes, este es otro apartado muy importante, porque ya no solo estamos hablando de la redacción, sino también de aspectos éticos para referenciar de dónde se origina toda la información que vamos a estar estableciendo en nuestro protocolo. Toda la información contenida en los antecedentes estará respaldada por citas que se listan al final del protocolo. Este apartado se llama referencias o bibliografía. ¿Sale? Debemos realizar de forma correcta y ordenada las citas de referencia de los documentos revisados y en general se nos establecen dos tipos de estilos para referir este tipo de información. El estilo Vancouver y el estilo APA. ¿Sale? Las citas deben de ser preferentemente de publicaciones periódicas, fuentes primarias, que son principalmente artículos, publicaciones que se han estado haciendo constantemente, teniendo muy en cuenta de manera muy importante que no debe de ser mayor de 5 años desde el momento en el que estamos haciendo la investigación para atrás, ¿sale? Y evitar el uso preferentemente, no quiero decir que no se pueden utilizar, de fuentes secundarias. Con respecto al establecimiento de las referencias, pues ya tenemos bien establecidos los lineamientos para realizar este tipo de redacciones. Y existen dos métodos para referir de forma adecuada a nuestros trabajos las fuentes, origen en publicaciones médicas, ¿sale? Aquí cito de forma particular el libro de Citing Medicine de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, donde hace referencia a dos métodos particulares de establecer la conexión de la información que estamos estableciendo en el trabajo con nuestra bibliografía, ¿sale? Que puede ser al final de cada documento en forma de lista o dentro del texto, ¿sale? En inglés se conoce como in-text references. Bien, con respecto a las referencias enlistadas, ¿sale? Va a depender también muchísimo del tipo de material que estamos analizando, ¿sale? El libro de Citing Medicine nos muestra cómo realizar una redacción de estas referencias de acuerdo a si son trabajos publicados, si son trabajos no publicados, si es un material audiovisual, ¿sale? O algún otro tipo de material. Se realiza una lista de todas las referencias al final de un artículo, libro, capítulo del mismo, del libro, y de acuerdo al orden de aparición en el texto redactado. Y aquí les pongo un ejemplo de cómo se debería redactar esta referencia, ¿sale? Para darle toda el crédito al autor original de la información que estamos utilizando para sustentar nuestra investigación, ¿sale? En este caso puse cómo se redactaría pues un artículo impreso, ¿sale? De manera correcta. Y finalmente, pues, las referencias dentro del texto, ¿sale? El libro de Citing Medicine nos habla de 3 métodos. El primero es un sistema de citación en secuencia, el segundo un sistema de acuerdo a nombre y finalmente nombre y año, ¿sale? Que va más relacionado también con el estilo APA, ¿sale? En general, pues hacen uso de números en secuencia dentro del texto, que pueden ir entre paréntesis o corchetes o no pueden hacerlo, o pueden también estar de forma de superíndices, sale para hacer referencia a lo largo de la lista que vamos a estar también realizando al final del trabajo. Y bueno, el último que les había mencionado, Name Year System, referido dentro del texto con el apellido del autor y el año de publicación. La lista de referencias se ordena primero por autor y después por año. Repito, esto también es muy importante porque nosotros no solo vamos a tomar la información de estas diferentes fuentes de artículos que vamos a estar analizando para hacer la correspondiente relación y acreditación de la información de los autores originales y poder así sustentar de mejor manera nuestro marco teórico. ¿Sale? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Creo que están teniendo problemas para... Doc, no hay pregunta, pero ¿podría dar acceso a unos compañeros que están en sala de espera? Sí, es lo que voy a checar. Gracias. Ok. ¿Cuántos de ustedes o quién de ustedes sabe manejar algún gestor de referencias?
Bueno, hay algo que se conocen como gestores de referencias. Los más famosos, hay uno muy famoso que se conoce como Mendeley. Tal vez han escuchado hablar de él. Sí. Hay otro famoso o popular que se conoce, se llama Sotelo. Y hay otro muy bueno que se llama EndNote. Pero tal vez de los tres que acabo de mencionar, Mendeley es uno de los más populares. Bueno, los gestores de referencias son una herramienta que nos va a ayudar a escribir el marco teórico. Como cualquier herramienta, pues tiene una curva de aprendizaje que al inicio pues cuesta trabajo, pero posteriormente pues rinde frutos. Entonces, mi sugerencia para ustedes que van comenzando es que inviertan un poquito de su tiempo para aprender a utilizar estos gestores de referencias, el que ustedes quieran. Yo creo que para comenzar sería muy bueno que aprendieran a utilizar Mendeley. Bueno, ¿qué hace un gestor de referencia? Pues como el nombre lo dice, gestiona, es decir, nos permite almacenar referencias. Es algo así como una especie de biblioteca virtual que está en la nube y que es nada más de ustedes. Nos permite almacenar referencias, nos permite editarlas, nos permite crear citas y crear una lista de referencias o bibliografía. En muchas ocasiones también nos permite acceder no solo a las referencias, sino a los PDFs, a los artículos, a los textos completos de los artículos. Bueno, Mendeley es una aplicación de acceso libre, no tienen que pagar absolutamente nada. Más o menos, si ustedes abren una cuenta, tienen acceso a como a 6 megas, no, 6 gigas, me parece. Y si la cuenta la abren desde cualquier correo electrónico, ¿no? Google, Yahoo, etcétera. Si la cuenta la abren desde un correo institucional, no son 6 gigas, me parece que son como 100 gigas. Pero bueno, 6 gigas desde una cuenta normal es más que suficiente. Inviertan tiempo en aprender a utilizar estas herramientas. De verdad que les va a ayudar a incluir las citas cuando hagan su marco teórico. No sé bueno, si yo han intentado escribir un marco teórico y pues empiezan con la cita número 1, con la cita número 2, la cita número 3 y así. Y de repente resulta que, bueno, hay un enunciado que quieren incluir, pero lo van a meter digamos, entre la cita 3 y la cita 4. Entonces, incluimos un enunciado entre la cita 3 y la cita 4 y resulta que entonces la 4 ya no es la 4, ya es la 5. Y la cita 5 ya no es la 5, ya es la 6. Antes de que existieran estos gestores, pues esos números de citas teníamos que cambiarlos manualmente. Y si después queríamos meter otro enunciado entre citas, pues había que volver a hacer todo otra vez, reasignar números. Con este tipo de gestores, todo eso se hace en automático. Ustedes ni siquiera tienen que pedirle al software que haga la actualización de las citas, se hacen en automático. También en automático estos softwares generan las referencias. Es decir, solamente tienen que poner un poquito de atención para ver que la referencia que se generó es la correcta, pero el software en automático genera las referencias. Estas que les mostró su compañero Gerardo, de que primero va el nombre de los autores, luego el nombre del título, luego el nombre de la revista abreviado, luego el año, volumen, páginas, etcétera. Eso Mendeley lo hace en automático. Y en automático les hace el listado de referencias. Que el JDIS les dijo un día que tenían que hacerlo en formato APA. Y al siguiente mes
algo pasó y ahora el JD les dice, no, ¿sabes qué? Siempre en Vancouver. Y luego van a concursar en un congreso y les dicen que en su cartel tienen que utilizar otro tipo de estilo de referencias. Bueno, esos cambios de estilo, Mendeley los hace en automático, ¿sí? Entonces, prácticamente son softwares que están automatizando la generación de citas y de referencias. Por eso es súper importante que ustedes sepan utilizarlos. Si al finalizar esta clase ustedes salen con la curiosidad de querer explorar, a ver qué es Mendeley, y logran abrir una cuenta, bajar el parche para Word y bajar el parche para el motor de búsqueda Google, creo que esta clase fue un éxito, porque esta herramienta, créanme que les va a ayudar muchísimo, ¿no? Muchísimo, no se imaginan cuánto les va a ayudar. Ahora, haciendo énfasis en algunas cosas que comentaron sus compañeros, ¿por qué es importante citar las fuentes que consultamos para generar el marco teórico? ¿Quién me podría responder esa pregunta? ¿Por qué es Yo, doctor. importante citar? ¿Por qué? Ariadna. Hola, buenas tardes. Pues sobre todo por el plagio, ¿no? Obviamente que las investigaciones que utilizamos, pues es trabajo de otros autores y pues darles el reconocimiento es, pues ahora sí que el citar es darles el reconocimiento a su trabajo y a su esfuerzo, ¿no? Es correcto, la respuesta es muy bien. Es la única manera, bueno, hay varias, pero esta es una muy buena manera de poder evitar el plagio. Y es muy bien conocido ahorita la situación actual que estamos viviendo en México sobre este tema, ¿no? Con el caso de una ministra que hace muchísimos años, más de 10 años, su tesis la hizo con una alta similitud a otra tesis y resulta que, pues, que gran parte de su texto, de su tesis, fue duplicada y además de eso, fue plagiada. Es decir, utilizó frases de otros autores y no les dio su crédito. Entonces, la única manera en la que ustedes pueden evitar el plagio es citando cada una de las fuentes que utilizaron. Cada enunciado que pongan en su marco teórico tiene que ir seguido de una cita, ¿sí? De la cita que indique de dónde se obtuvo esa información. Incluso aunque ustedes fueran los autores y fuera un enunciado procedente de sus publicaciones, pues se tienen que citar, si no pueden cometer incluso autoplagio. Entonces es súper importante. Bueno, ¿quién me podría decir cuál es la diferencia entre referencias y bibliografía? Evidentemente no es lo mismo, ¿no? Por la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Si hay una diferencia entre referencias y bibliografía. Cuando en el cuerpo del documento, del marco teórico, yo indico de dónde extraje cada uno de los enunciados que componen el marco teórico, cuando pongo el número o el autor y el año, es decir, cuando pongo una cita, entonces a la lista de artículos que ponemos hasta el final del documento, del protocolo de investigación, le llamamos referencias. ¿Cuándo le llamamos bibliografía? Cuando en el cuerpo del documento yo no indico qué oración, de dónde extraje cada una de las oraciones. Si en el cuerpo del documento no pongo citas, pero sí pongo un listado de artículos o libros o capítulos de libros, bueno, a eso le llamo bibliografía. Por lo tanto, un mismo documento, un protocolo de investigación, si ustedes quieren, puede tener una lista de referencias y también una lista de bibliografía, ¿sí? Digamos que escribieron algo, pero no se acuerdan dónde lo pusieron, pero sí se acuerdan de la fuente. Y ponen una lista de bibliografía donde ponen el nombre, por ejemplo, del capítulo de un libro. Bueno, ya con eso es suficiente para evitar el plagio.
aunque en el cuerpo del documento no indiquemos dónde está la oración que extrajimos de esa fuente. ¿Sí? No sé si se entiende entonces la diferencia entre referencias y bibliografía. Bueno, muy bien. Otro punto, para que quede ya muy claro cuál es la diferencia entre marco teórico y antecedentes. Les voy a poner un ejemplo muy tonto y muy burdo, pero yo creo que, bueno, espero que quede claro. Imagínense que mi tesis se trata de, el tema es, nada médico, es Godzilla versus Kong. ¿Quién ya vio la película de Godzilla versus Kong? Todos. ¿Nadie? Ah, bueno, sí la conocen, ok. Hay una película que se llama así, ¿no? Godzilla versus Kong. Mi tesis es sobre eso. Bueno, en mi marco teórico, yo tendría que explicar quién es Godzilla y quién es Kong, ¿sí? Eh, ¿Quién publicó por primera vez de ellos? ¿Dónde habitan? Sus hábitos alimentarios, etcétera, etcétera. Ese es el marco teórico. Y los antecedentes serían todas aquellas películas en las cuales ha salido Godzilla, Kong o King Kong, pero especialmente aquellas películas donde han salido los dos en la misma película. Esos serían los antecedentes, ¿sí? Bueno, entonces, ¿en qué orden ustedes ustedes escribirían este relato? ¿Primero empezarían con el marco teórico y luego los antecedentes o lo harían al revés? Recuerden, piensen en el lector. Pues sería primero el marco teórico para dar como una introducción y ya posteriormente, como usted mencionó, ya en los antecedentes pues va como cada autor y cada referencia, entonces eso sería como más específico, más a fondo. Exactamente, más específico. Marco teórico son generalidades, muy bien dicho, y antecedentes ya es algo más específico, más enfocado a la pregunta que queremos contestar. Y en respuesta a lo que yo les pregunté, ¿qué pondrían primero? Bueno, yo soy de la opinión de primero poner el marco teórico y después los antecedentes. Pero cada quien tiene su estilo y hay otras personas, e incluso también formatos de revistas, en donde es al revés, ¿sí? Al grano. Primero los antecedentes y ya después un poquito de marco teórico, ¿sí? O sea, ambos formatos son aceptados, ¿sí? Pero bueno, para fines prácticos, yo sugiero que empiecen primero con marco teórico y ya dentro del marco teórico, ahora sí, los antecedentes. Por último, no sé si vayan a hablar algo sobre cómo hacer una búsqueda sistemática. Gerardo y el equipo que expuso. No, Doc. Ok. Bueno, ¿han escuchado la palabra búsqueda sistemática? Bueno, perdón, revisión sistemática. Sí, Sí, ok. ¿Qué entienden por una revisión sistemática? bueno, pues, bueno, no sé si alguien más iba a contestar. Bueno, es cuando hacemos una búsqueda, ya que localizamos un tema, hacemos una búsqueda de todo el material que nos puede dar alguna información acerca de ese tema y pues tenemos que utilizar pues conectores booleanos o algunas otras estrategias para ir haciendo más específica nuestra búsqueda. Ok, una búsqueda sistemática es un proceso a través del cual vamos a identificar de manera sistematizada artículos que ya hayan abordado o contestado nuestra pregunta de investigación. ¿Sí? Entonces,
Ahora, ¿dónde voy a buscar? ¿A dónde vamos a buscar artículos que ya hayan contestado la pregunta de investigación? En las bases de datos que Ok, tenemos. bases de datos. Díganme nombres de bases de datos. PubMed, PubMed, Cochrane. Ah, Tesis UNAM, ¿sí? Google Scholar. ajá, Google ¿Sí? Scholar. Cada base de datos se especializa en algún contenido. Por ejemplo, bases de datos privadas como Web of Science, Scopus, contienen artículos, pero que son publicados en revistas indexadas y con factor de impacto. ¿Sí? O sea, artículos de alta calidad. Otras bases de datos, como puede ser Google Scholar, ahí van a encontrar artículos también publicados en revistas indexadas y con alto factor de impacto, pero también artículos publicados en revistas que no están indexadas o que no tienen factor de impacto. O sea, revistas de mediana o baja calidad, lo que algunas personas le llaman literatura gris. Otras plataformas como Cochrane Collaboration, ahí van a encontrar solamente metaanálisis o revisiones sistemáticas. Otras plataformas como Próspero van a encontrar también revisiones sistemáticas, pero que todavía no se han publicado, que se están elaborando. ¿Sí? Hay otra plataforma que se llama Clinical Trails, donde van a encontrar ensayos clínicos que se están elaborando, todavía no publicados. Hay una que se llama Pedro, donde Pedro, así como se escucha, como el nombre propio, donde van a encontrar artículos que tienen que ver con medicina de rehabilitación. ¿Sí? Sinal, donde van a encontrar temas de psicología, etcétera. Entonces, hay que buscar en bases de datos y hay muchas bases de datos. Ajá. Ahora, ¿cómo le vamos a pedir a estas bases de datos que hagan la búsqueda? A través de un lenguaje lógico computacional. ¿Sí? Tenemos que darle instrucciones a la computadora. Este lenguaje lógico computacional, brevemente, está formado por operadores booleanos, operadores de texto y operadores de proximidad. Y cada base de datos tiene distintos operadores. De tal forma que una búsqueda sistemática se puede volver una tarea bastante compleja. Si en algún momento dado ustedes van a hacer esta búsqueda sistemática, por favor acérquense a la división para que les programe un taller de búsqueda instrumentada con el personal bibliotecario y les puedan apoyar en este proceso. ¿Sí? O sea, finalmente, esta búsqueda sistemática, ¿para qué me va a servir? Pues para identificar todos los artículos que ya intentaron contestar la pregunta de investigación y para crear mi sección de antecedentes. Ajá. Bueno, creo que el tiempo ya estamos cerca de que se termine. No sé si puede hacer un comentario final o se va a cortar la videoconferencia, doctor Rojano. No hay límite de tiempo con relación a la videoconferencia, doctor. Excelente. Excelente. Bueno, antes de dar mi comentario final, me gustaría saber si hay alguna duda. Debe de haber muchísimas, porque este es un tema muy vasto y, y complejo. Yo a veces les pongo el ejemplo de, imagínense que quieren comprar café, ¿sí? O sea, tengo una pregunta de investigación, bueno, la analogía, en lugar de una pregunta de investigación, quiero comprar un café. Ok. ¿Dónde voy a buscar mis antecedentes en relación a mi pregunta de investigación? Ah, pues en bases de datos, ¿no? Ya mencionaron muchas. Bueno, ¿dónde voy a comprar un café? A ver, ¿dónde compran ustedes su café? No les Un escucho. Italian Coffee, Starbucks, Italian Coffee, Starbucks, Cielito, Cielito, Oxxo, un con el 7-Eleven. señor del pan de la esquina, ¿no?
lo traigo de mi casa, Ujú. ¿sí? Ahora, cuando ustedes van a comprar café, ¿qué hacen? Llegan, se paran en la cafetería y ya, y el que los atiende ya sabe que van por su café, se los sirven y nada más les dicen, son tanto, ¿no? Y ustedes pagan y ya. Pues no, tienen que darle instrucciones, ¿no? Al personal. Este, quiero un café, no sé, expreso, un macchiato, un cappuccino. Luego les preguntan, con leche deslactosada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienen que dar una serie de instrucciones, ¿sí? Cuando van a Starbucks, ¿cuántos tamaños de café hay? Es, 3, ¿cuáles son? el chico, el mediano y el grande, ¿no? Eh, Con sus Venti. palabras, no digan que no han ido, porque Y grande. siempre que alto paso los 20, veo por no ahí. me acuerdo del otro. Es broma, ¿eh? 20, ¿no? Yo me acuerdo del 20, pero hay otro. Alto, 20 y grande. Ah, pero si van a Cielito y le dicen al que los atiende, ¿me das un 20? ¿Qué les van a contestar? ¿Qué es eso? Pues sí, ¿qué es eso, no? Porque tienen otro tipo de nomenclatura. Ajá. Igual y son los mismos mililitros, pero les dicen de otra manera. Bueno, lo mismo pasa con las bases de datos, ¿sí? Hay operadores booleanos de texto y de proximidad. No, los mismos que utilizamos para PubMed no necesariamente son los mismos que utilizamos para Google Scholar y no necesariamente los mismos para Tesis UNAM y así para cada base de datos. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues por muchas razones, ¿no? Mercadotecnia, falta de estandarización de los procesos. Ojalá fuera más sencillo, pero no lo es, ¿sí? Pero hacer una búsqueda sistemática es algo parecido a ir a comprar un café. ¿Dónde lo voy a comprar? ¿Qué instrucciones le voy a dar a la persona que me lo va a vender? No lo voy a pedir igual en Starbucks que en Cielito, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente les hago la invitación, cuando tengan que escribir antecedentes de sus proyectos de investigación, acérquense a la división para que se les pueda programar un taller de búsquedas sistemáticas. 1, 2. Si terminando esta videoconferencia, ustedes tienen la inquietud de abrir una cuenta en Mendeley para aprenderlo a usar, creo que esta reunión tuvo éxito. Y 3, ya por último, antes de dejar hablar a sus compañeros, por si tienen alguna duda, en relación a cómo abrieron esta charla sus compañeros sobre los tipos de investigación, ¿no? Que con enfoque cuantitativo, cualitativo, mixto, etcétera, les voy a platicar una historia. ¿Quién ha escuchado hablar de la alegoría de Platón, de la alegoría de la caverna de Platón? ¿Nadie? Por ahí hay unas caritas que hacen así, que sí. ¿Nadie? Bueno, Platón, sí, ¿de dónde era? Era un filósofo, ¿no? ¿De dónde? Filósofo griego. Griego, exactamente. Alumno o discípulo de Sócrates. Gratis. ¿Sí? Dicen que lo que conocemos de Sócrates es gracias a Platón, ¿sí? Porque Sócrates aparentemente no escribía nada. Todo lo que conocemos sobre él lo escribió Platón. Y Platón, en uno de sus libros, que se llama La República, cuenta la alegoría de la caverna. La historia consiste en 3 prisioneros esclavos desde chiquitos, desde su infancia, que crecieron desde pequeños dentro de una caverna. En esta caverna, como todas las cavernas, pues, estaba oscura y solo por ciertos momentos durante el día, esta caverna en su interior se iluminaba. Y lo que ellos veían, ellos estaban atados de pies y brazos con cadenas, viendo hacia el interior de la caverna, y solo durante algunos momentos algo del exterior se lograba proyectar al fondo de la caverna.
¿sí? Algo así como una especie de cine, ¿no? Cuando a veces lo único que ellos podían ver eran sombras, ¿sí? Entonces, ellos relacionaban, por ejemplo, el ladrido de un perro con su sombra, ajá, el sonido de un caballo con su sombra, la charla entre dos humanos o soldados con sus sombras. Y así, todos los sonidos los asociaban con sombras. Bueno, un día, uno de estos prisioneros se libera de esas grilletes y sale a la luz. Salud, Andrea. Sale a la luz y cuando sale de la caverna, pues lo primero que ven, se imaginarán, salió de día, sale y no ve nada. ¿Sí? O sea, fíjense, paradójicamente, estando en una caverna, viendo muy poco, o a veces nada, sale de la caverna y la luz lo deja ciego por un momento y no ve nada. Conforme sus ojos se empiezan a acostumbrar, comienza a ver sombras, igual que en la caverna. La sombra de un árbol, la sombra de un caballo, la sombra de un perro, la sombra de un ser humano. Pero después de ver las sombras, ya ve el objeto físicamente, ¿sí? Para él, la realidad, lo que era real eran las sombras. Conforme fue pasando el tiempo, entendió que las sombras no eran el objeto en sí. Ajá. Asombrado por esto, regresa a la caverna y le platica a sus dos compañeros que crecieron con él, y sus compañeros, obviamente, no le creyeron, ¿sí? Era demasiado increíble la historia que él contaba y no le creyeron. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué sentido tiene esta historia? Bueno, muchísimos. Pero en este caso que nos atañe en relación a la investigación, lo que nos dice esta historia es que eh, creemos saber cómo es el mundo real, cómo es el mundo físico, ¿sí? La realidad es lo que conocemos por lo que nuestros órganos de los sentidos nos retroalimentan. O sea, lo que yo veo, lo que escucho, lo que toco, lo que palpo, eso es lo que yo conozco como realidad. Pero la verdad es que, pues, no tenemos la certeza de qué tan real es eso, ¿sí? De hecho, hay varias teorías en física sobre pues que vivimos, somos una simulación, ¿no? O somos un holograma. Entonces, pues hacemos nuestro mejor intento por interpretar la realidad. ¿A través de qué? Pues a través de instrumentos que nos ayudan a medir cosas, variables, ¿sí? Utilizamos baumanómetros para medir la presión arterial, utilizamos glucómetros para medir la glucosa capilar, termómetros para medir la temperatura, ¿sí? Instrumentos clinimétricos para medir calidad de vida, para medir funcionalidad, para medir algo tan subjetivo, bueno, o no, como el dolor, ¿sí? Entonces son instrumentos que nos acercan a lo que creemos que es real. Y hay instrumentos que son más precisos que otros. Ajá. Entonces, en función del fenómeno que estemos estudiando, la investigación puede ser cuantitativa cuando los instrumentos que estamos utilizando son lo suficientemente precisos. ¿Sí? Por ejemplo, como toda esa batería de análisis clínicos que tenemos en los hospitales. Hay otro tipo de investigación que es la investigación cualitativa, que es aquella en la cual estudiamos fenómenos que no podemos cuantificar con tanta precisión. ¿Sí? ¿Cuáles fenómenos? Sobre todo los fenómenos sociales, fenómenos antropológicos. ¿Sí? Ahí lo que hacemos es aplicar instrumentos clinimétricos. Y hay otro tipo de investigación que no es ni cuantitativa ni cualitativa, es una mezcla, que es lo que le llaman mixta. ¿Sí? Entonces, esta clasificación se basa en función del fenómeno que queremos estudiar. Y en medicina, pues generalmente nos inclinamos más hacia la investigación cuantitativa,
pero también solemos combinarla con la investigación cualitativa, ¿no? Por ejemplo, algo que se da mucho aquí en la UMAI, pues es medir calidad de vida, medir funcionalidad, ajá, que ya sería una investigación de tipo cualitativo a través de instrumentos clinimétricos, ¿sí? Bueno, no sé espero que haya quedado claro la diferencia entre marco teórico y antecedentes. Espero que haya quedado claro que los antecedentes en realidad es una revisión sistemática. Sabemos que no es sencilla, van a requerir apoyo ¿de quién? Del personal experto que son los bibliotecarios. Hay que invertir tiempo en utilizar herramientas, softwares, ¿cuál? Por recomendación que ustedes quieran, pero yo recomiendo que sea Mendeley. Y pues tener muy presente qué fenómeno es el que queremos medir. ¿No es algo cuantitativo, es algo cualitativo o es algo mixto? ¿Sí? Y bueno, este tema da para mucho, pero pues el tiempo que tenemos es finito y limitado. Y yo me gustaría saber si hay alguna duda, algún comentario de parte de ustedes. Y si no, si existe algún comentario por parte del doctor Rojano, que no lo dije, pero muy amablemente me invitó a estar con ustedes coordinando algunas sesiones. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor? Doc, si no hay preguntas, me gustaría preguntarle qué estrategia utiliza usted para escribir los antecedentes, porque yo creo que esta es la parte, bueno, por lo menos a mí es la parte más complicada, porque una parte es buscar, encontrar, leer, pero escribir es, como usted decía al inicio, es de las cosas más complicadas que hay. Leí hace poco que decían que es más fácil describir o pues sí, describir cómo se hacen las cosas a escribirlas realmente. Entonces, escribir es un proceso que pareciera fácil, pero en la práctica real es complicado. ¿Alguna estrategia, algún tip para sentarse a escribir y hacer esto una vez que ya se Sí, tiene la información? sí, en realidad escribir es una de las partes más complicadas. Repito, es el único medio a través del cual podemos comunicarnos con nuestros lectores. Al momento de escribir tenemos que cuidar que lo que escribamos no sea ambiguo, que no se entienda, que no quede a libre interpretación, sino que se entienda de una y una sola forma. Incluso muchos comentarios de varios premios Nobel de distintas ramas de la ciencia, incluidas las ciencias exactas, después de ganar el premio Nobel siguen diciendo que lo más difícil para ellos es escribir. Y sí es una tarea bastante compleja que requiere pues de mucha práctica, ¿no? Yo, bueno, ahorita para los protocolos de investigación, la estrategia que estamos implementando es utilizar el formato Prisma, que el formato que se recomienda cuando se quiere publicar una revisión sistemática, ¿sí? Es básicamente consiste pues en varios pasos. El primero es escribir la pregunta de investigación, el segundo, la estrategia de búsqueda, ¿no? Que implica dónde vamos a buscar y cuáles van a ser las instrucciones que le vamos a dar a los motores de búsqueda para que identifique los artículos que queremos. El siguiente paso sería cuáles van a ser los criterios de selección una vez que los buscadores nos arrojan el resultado. Y el siguiente paso sería un resumen de todos los artículos que se recuperaron y que nos quedaron después de aplicar los criterios de selección. Y ya la última fase sería esos artículos que identificamos, vaciarlos en una tabla, ¿no? Esa tabla final es la que es súper importante porque sintetiza toda la evidencia en torno a mi pregunta. Me dice, yo siempre les explico, esa tabla a mí me ayuda y a los revisores nos ayuda para identificar tres cosas. La primera, ¿cuántos artículos identificaron en torno a su pregunta? O sea, ¿muchos o pocos? O sea, la evidencia que identificaron o que existe es abundante o es escasa. Eso es lo primero que me resuelve esa tabla. Si esa tabla tiene muchos artículos,
la evidencia es abundante. Si tiene poquitos o ninguno, la evidencia es escasa. Segundo punto para lo que me sirve esa tabla. Si los ordenan del de más alta calidad al de más baja calidad, siendo más alta calidad metaanálisis, ensayos clínicos y más baja calidad consensos, opiniones de expertos, esa tabla me ayuda a identificar de qué calidad es la evidencia que existe. ¿Sí? ¿Es de las dos, alta y baja, o solo es de baja calidad? Por último, me ayuda a conocer si los resultados de cada artículo son similares, es decir, son consistentes o no, es decir, son inconsistentes. Si son inconsistentes, entonces quiere decir que existe controversia en los resultados. Entonces, con esa tablita yo ya puedo saber tres cosas de la pregunta de investigación. La evidencia que existe es escasa, es de baja calidad o no, y es controvertida o no. A cualquiera de esas tres cosas, si mi respuesta es sí, de un espectro de nula originalidad a muy alta originalidad, yo ya puedo ubicar la pregunta en cierto grado de originalidad. Entonces, por eso es importante. Y eso es ahorita el formato que estamos adoptando en los proyectos de investigación. Pero el formato tradicional, pues, es redactarlo en prosa, ¿no? Ya en un artículo, pues es en prosa, definitivamente es la manera en la que se redactaría. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Y si ya no hay más comentarios, le agradecemos, doctor, su participación. Sabemos que está muy ocupado y le agradecemos el tiempo que nos dedicó, porque todos aprendimos. Muchas Pues al gracias. contrario, muchas gracias a ustedes y gracias, doctor Rojano, por la invitación. Bueno, hasta luego. Entonces queda pendiente el examen, jóvenes. En unos minutos se los pasa el doctor Daniel Martínez. Que esté. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, bye, doctor Gracias. Rojano. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Gracias. Chao.